¿Se ve bien, Fiorella, o vuelvo a compartir? Sí, sí se ve bien, doctora. De acuerdo. Em, Bien, entonces yo hoy les voy a hablar sobre la importancia de la asistencia técnica y los contratos de estándar internacional. Vamos a empezar comentando muy rápidamente 8 y 10 hasta las 8 y media, ¿no? Vamos a empezar comentando rápidamente sobre los contratos estándar. Los contratos estándar internacional, los que más conocemos en el Perú son los contratos FIDIC y los contratos NEC, son desarrollados por el sector de la construcción y son diseñados para aplicarse en diferentes jurisdicciones. Los contratos FIDIC fueron desarrollados por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores y fue fundada en Gante, en Bélgica, en 1913. ¿Por qué usamos contratos estándar internacional? Tradicionalmente los riesgos eran asignados y siguen siendo asignados por el cliente o por el propietario del proyecto. Entonces, no existía un equilibrio para poder distribuirlos. En cambio, los contratos estándar están elaborados por asociaciones de profesionales independientes que han asignado equitativamente el riesgo en cada libro y es un principio de oro mantenerlos. Adicionalmente, los contratos estándar internacional aportan predictibilidad, reducen costos y equilibran el poder negociador. Los contratos FIDIC más usados son el rojo, el amarillo, el verde o el esmeralda y el plata. Tenemos un grupo de contratos que son la versión de 1999, luego una versión más actualizada que es la versión 2017. Y bueno, y posteriormente las versiones del 2017, los libros rojos, amarillo y plata, han sido reimpresas el 2022 con una versión corregida. ¿Cuáles son los actores del contrato? El cliente, el contratista, el ingeniero o representante del cliente, de acuerdo con cada tipo de libro FIDIC, ¿no? El representante del cliente es la persona mencionada en los datos del contrato y mencionada y nombrada por el cliente para actuar como representante del cliente y para los propósitos del contrato. Es una persona natural y generalmente forma parte del equipo del cliente. Nada impide que se contrate a una persona jurídica, pero no es usual. Es decir, en los proyectos en los que he tenido, en los cuales se ha incluido una, o en los contratos en los que he tenido, en los cuales se ha incluido un representante del cliente, este ha sido un funcionario del cliente o parte del equipo del cliente, pero no ha sido una empresa. No es especializado, por tanto, como sí lo es el ingeniero. Los tipos de contrato que incluyen un representante del cliente es el FIDIC Libro Plata y el FIDIC Libro Blanco. ¿Qué libros incluyen? Bueno, ya nos habíamos adelantado un poco con eso, entonces tenemos el FIDIC Libro Plata. ¿Cuándo utilizamos este libro? Este libro es adecuado para obras que deben diseñarse, construirse y entregarse al cliente listo para utilizar, es decir, llave en mano. ¿Cuáles son las características principales de este libro? Es un libro amarillo con más riesgos trasladados al contratista. Un libro amarillo es el diseño y la construcción es responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, es un libro amarillo con más riesgos trasladados al contratista porque debe asegurarse de que la infraestructura que se va a construir esté lista para que el cliente solo la reciba y la opere. Refleja el deseo del mercado de una forma de contrato basada en un precio final y un tiempo fijo, como alternativa a las formas tradicionales donde el precio final y el tiempo son variables. ¿Qué lecciones hemos aprendido en la gestión de contratos? Este libro es adecuado para obras que deben diseñarse, construirse y entregarse al cliente listo por utilizar, como lo habíamos dicho, llave en mano. Los requerimientos del cliente deben ser objetivos y medibles, deben ser costeables. El diseño tiene como límite la suficiencia del precio del contrato. En este caso, bueno, hay un caso bastante importante que se dio en un proyecto de diseño y construcción de un edificio en Dubái para que ProPerú pueda realizar su promoción de la cultura, la comida peruana en Dubái. Y bueno, en este caso se estableció, o el DAP dejó marcada la interpretación
de que los requerimientos del cliente tienen que ser objetivos, es decir, no se puede pedir o sea, un requerimiento del cliente no puede ser subjetivo, no podemos decir, yo quiero un pabellón extraordinario. La palabra extraordinario, ¿cómo se mide? El contratista lo interpreta de una manera, el cliente lo interpreta de otra, los equipos técnicos de distintas partes lo interpretan de forma diferente. Entonces, el límite a esa interpretación es la suficiencia del precio del contrato. El FIDIC Plata es un suma alzada y tiene un precio contractual. Ese precio contractual, ese presupuesto que tiene el contratista, ese es el límite para la interpretación de los requerimientos del cliente. Tenemos el FIDIC Libro Blanco también, que se utiliza para todas las consultorías que necesita el cliente para ir estructurando, preparando un proyecto o avanzando con con las fases del proyecto. ¿Cuáles son sus principales características? Se utiliza para contratar servicios profesionales especializados como el ingeniero FIDIC. También se utiliza para desarrollar el diseño, para la supervisión, para contratar a la supervisión de las obras, que aquí en el Perú el ingeniero FIDIC y la supervisión de obra están contratadas a través de un único contrato. En la geotecnia, la topografía, los estudios de medio ambiente, por ejemplo, las autorizaciones o permisos de medio ambiente, los permisos de arqueología, entre otros, se utilizan antes o de manera independiente a los contratos de construcción. En el FIDIC verde originalmente incluye un ingeniero, pero al tratarse de obras tan sencillas se puede también incluir un representante del cliente. ¿Cuándo se utiliza un FIDIC verde? Este libro es adecuado cuando el trabajo es sencillo, puede utilizarse para trabajos de diseño o de construcción. Debe tenerse en cuenta que la percepción del riesgo debe ser bajo y bueno, también podría decirse que con este libro no sería necesario tanta gestión contractual como sí lo es con los otros libros, ¿no? Eh, el capital de inversión y el tiempo de construcción o diseño deben ser pequeños o cortos, capitales menores a medio millón y tiempo de ejecución no mayor a 6 meses y sin subcontratos especializados, pero nada quita que, por ejemplo, el sistema de maletas del aeropuerto, el VHS, sí pueda contratarse a través de un FIDIC verde. O sea, el subcontrato que se elige sería un contrato FIDIC verde. También es adecuado para contratos de mayor capital si el trabajo es relativamente simple o repetitivo. Es decir, se puede extender la duración y el precio del contrato, pero el trabajo que se tiene que hacer es simple, es el mismo trabajo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, esto puede tenerse en cuenta para obras preliminares de proyectos grandes y se puede utilizar este contrato. ¿Cuáles son las características de este libro? Son oraciones cortas, es un lenguaje sencillo y directo, las condiciones generales tienen 10 páginas y 14 capítulos. No importa si el diseño es proporcionado por el cliente o su ingeniero o arquitecto o por el contratista. No importa si el proyecto involucra construcción, trabajo eléctrico, mecánico u otro tipo de ingeniería. Es decir, mientras sea simple y el riesgo sea bajo, el plazo sea corto, o sea un trabajo repetitivo, el libro FIDIC verde puede ser usado. Otra de las figuras que incluyen los contratos FIDIC es el ingeniero, que sí ya es una figura más especializada, que generalmente es una empresa, salvo en un hospital que tenemos en Lima, en donde sí es el ingeniero FIDIC, es una persona natural que también tiene un equipo y forma parte del equipo del cliente. Pero en general, en los otros proyectos, el ingeniero FIDIC es una empresa, tiene un equipo de personal clave, tiene una sede, una oficina y generalmente se le pide que esté en el sitio. Es el administrador del contrato, es decir, es quien debe mantener o velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista y también por las obligaciones del cliente. El cliente debe pagar el precio del contrato conforme a lo que establece cada contrato y el contratista debe ejecutar sus obligaciones contractuales. Y cuando hayan controversias, el ingeniero debe resolverlas manteniendo el equilibrio de riesgos, obligaciones y derechos de las partes. La autoridad del ingeniero deriva
del contrato que existe entre el contratista y el cliente, es decir, un FIDIC amarillo, un FIDIC rojo, un FIDIC esmeralda. No, el solo hecho de que el cliente contrate un ingeniero con un FIDIC blanco no implica que automáticamente el ingeniero tiene autoridad en el proyecto. Bueno, el ingeniero puede dar instrucciones, son muy importantes porque si el contratista no las cumple, las instrucciones son órdenes, son notificaciones donde el ingeniero le dice al contratista qué es lo que tiene que hacer y el contratista está obligado a ejecutar, salvo razones contractuales. Y si es que no las cumple, el ingeniero puede constituirlo en incumplimiento, lo cual es grave porque se le puede notificar una comunicación de corrección con las cuales el cliente tendría derecho a resolver el contrato. Como les había comentado, también el ingeniero se encarga de estas instrucciones. Pueden constituir un cambio, pueden constituir una variación al alcance y por lo tanto deben seguir el procedimiento establecido en el contrato. Si el ingeniero le dice al contratista cambia el diseño de la fachada del aeropuerto o em, cambia la cantidad de área que tienes de jardines en la edificación. Esto es un cambio, va a impactar en el diseño, va a impactar en la construcción y va a impactar finalmente en el precio. Entonces el contratista tiene que seguir el contrato y saber que no puede ejecutar una instrucción si es que el ingeniero no se la ha notificado. Entonces esta es una instrucción oficial del ingeniero que lleva el título instrucción y tiene un contenido específico. Y y en este caso el contratista tiene la obligación de ejecutarlo. Un cambio se puede ejecutar con una propuesta del contratista o por una propuesta que solicite el ingeniero o directamente por una instrucción del ingeniero. Una vez emitida una instrucción, el ingeniero o el contratista va a decir, ingeniero, yo he ejecutado otra instrucción, pero esto tiene un costo y esto tiene un plazo. Entonces, el costo y el plazo se deciden a través de un procedimiento que está establecido en el contrato, en el cual el ingeniero emite una decisión que tiene que ser justa, de acuerdo con el contrato, considerar todas las circunstancias, debe ser comunicada por escrito y debe estar razonada y es vinculante hasta que el contratista o el cliente no estén de acuerdo con esa decisión y la impugnen ante el Dispute Board. Entonces, ¿qué libros FIDIC incluyen un ingeniero? El FIDIC libro rojo, que está previsto para proyectos grandes y complejos. Son proyectos de construcción tradicionales que adoptan el enfoque de primero tengo un diseño, luego, luego hago una licitación, encuentro un contratista y posteriormente este contratista se encarga de la construcción. Y el contrato se adjudica a la oferta más baja que cumpla los requisitos. Es un contrato que tiene como método de pago los precios unitarios. El pago al contratista se calcula midiendo cada mes el trabajo realizado, multiplicando por la tarifa unitaria indicada en el listado de cantidades y deduciendo el total ya pagado y certificando la diferencia. La lección aprendida en este tipo de contratos, detallar los procedimientos de gestión del diseño con el cliente. Pensemos que en este caso, en el caso del FIDIC rojo, el diseño ya se entrega listo, entonces debe existir un procedimiento que no lo establece el FIDIC rojo 2017, entonces debe estar establecido en los requerimientos del cliente o en las condiciones particulares. Se debe detallar los plazos de gestión de diseño con el cliente, esto es transparente y además evita reclamos y genera previsibilidad también. Tenemos también el libro amarillo que se utiliza para obras de planta eléctrica, mecánica u obras de ingeniería diseñadas y construidas por el contratista. Se utiliza para obras o proyectos grandes y complejos. Las principales características son que el contratista diseña de acuerdo con los requisitos del cliente, que pueden contener dibujos de diseño preliminar o conceptual. Podrían constituir una línea base a criterio o a requerimiento del cliente. Las pruebas y puesta en marcha son más exhaustivas y rigurosas para asegurar que las obras sean aptas para el propósito. El precio del contrato es a suma alzada. El pago al contratista por el trabajo aprobado se realiza según los hitos logrados a través de un cronograma de pagos. Em, ¿Qué lecciones hemos aprendido y que podemos compartir sobre el FIDIC amarillo?
el diseño debe gestionarse considerando al responsable del contrato. Es decir, el cliente paga, el contratista diseña de acuerdo con el precio del contrato y de acuerdo con los requerimientos del cliente y la normativa. Las preferencias del diseño del cliente me gusta más en color rojo, me gusta más en color verde, lo quería de color azul, lo quería más grande, lo quería con más flores, qué sé yo, deben trasladarse a través de instrucciones del ingeniero. Si se incluyen actores como las PMOs, asistencias técnicas, representantes del cliente, las instrucciones deben realizarse siguiendo el procedimiento establecido en el contrato entre el ingeniero y el cliente. Por más que el contrato sea a suma alzada, en la formación del contrato deben incluirse todos los ítems necesarios con un precio por asignar al contratista, ya que esto reduce bastante las controversias que van a haber después. Tenemos otros libros FIDIC también, pero nos queda poco tiempo. Tenemos el libro FIDIC rosado, que lo utilizan las bancas multilaterales. También tenemos el libro oro, que es un libro amarillo modificado, pero incluye un periodo de operación de infraestructura por 20 años. Sin embargo, el contratista no tiene responsabilidad en el financiamiento del proyecto ni en el éxito comercial. Asimismo, todos los libros FIDIC incluyen un cliente y un contratista. Pues bueno, el contratista, ya saben, dependiendo del tipo del contrato, tiene diferentes obligaciones. Si es un rojo, construir, por lo tanto es responsable del método constructivo si es que no está establecido en el contrato. Y en el FIDIC amarillo, diseñar y construir. En el FIDIC blanco, entregar el resultado de la consultoría que se ha contratado. En el FIDIC verde, entregar el diseño de la construcción o ambos, conforme se haya contratado. Eh, También el contratista tiene que garantizar, si es que se pide garantizar su ejecución, garantizar que va a cumplir con el contrato, lo que le llaman performance bond, y nosotros en el Perú hemos incluido en casi todos los contratos garantías de cumplimiento. También el contratista tiene derecho a recibir el pago, ¿no? Para esto presenta su relación valorada, existe un procedimiento para que se realice el pago y la obligación del cliente es pagar la suma contractual que ha sido certificada por el ingeniero. Es decir, el cliente no puede discutir, salvo que sea algún error de forma, pero no debería discutir si hay un error o no hay un error en los pagos, porque este error el ingeniero, dependiendo del tipo de contrato, lo puede corregir en una siguiente certificación de pago. Tenemos, bueno, el cliente que tiene como obligaciones pagar el precio del contrato de acuerdo con cada libro FIDIC, nombrar al ingeniero en su caso, nombrar al representante del cliente, dar acceso al sitio. Em, Tenemos también los hitos principales en los libros FIDIC, que son comenzar las obras, recepcionar las obras, hay una responsabilidad por defectos, un periodo de defectos, un periodo de garantía y luego está el certificado final. Y finalmente, en los siguientes 4 minutos tenemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante gestionar o por qué son importantes los contratos estándar? Primero, ¿cuándo se empezaron a difundir los contratos estándar? Los contratos estándar, como los FIDIC y los NEX, empezaron a ser difundidos em, por los acuerdos gobierno a gobierno, las asistencias técnicas de Corea, Japón, Francia y Reino Unido. En el caso de Reino Unido, el acuerdo gobierno-gobierno, la asistencia técnica, trajo consigo un nuevo tipo de contrato que no se había usado antes en el Perú. Se trajo desde los Juegos Panamericanos y es el contrato NEC o el contrato NEC, como lo conocemos aquí en el Perú. En este caso, esa asistencia técnica tiene un contrato con el Estado peruano, tiene un acuerdo de gobierno a gobierno en el cual se han establecido los servicios que la asistencia técnica le brinda al Estado peruano en distintos portafolios de proyectos, ¿no? Entonces, uno de esos pilares de la asistencia técnica inglesa ha sido implementar adecuadamente los contratos NEC y para eso tienen una oferta en la cual están incluidos distintos gestores de contrato especializados, todos, por ejemplo, con certificación de NEC-REG, que es la acreditación oficial de NEC de Reino Unido. Y bueno, todos tienen muchísima experiencia y han venido a poder, como transferencia de conocimiento, explicar y enseñar en la misma ejecución
al cliente y al resto de actores cómo se utilizaban los contratos NEC. De hecho, ya hay una gran experiencia también del sector privado que los ha venido utilizando, pero así es como se ha difundido el contrato NEC en el Perú. En el caso de los contratos FIDIC, las asistencias técnicas que las están usando son las asistencias técnicas de Corea, Japón y Francia, bueno, y Canadá también, que no lo he puesto ahí. Y en el caso de esas asistencias técnicas, tienen un contrato o un acuerdo gobierno a gobierno un poco distinto. Y en ese sentido, todos parten de la idea de que los contratos FIDIC son más conocidos, se usan a nivel mundial y por lo tanto el contratista y el ingeniero deberían conocer cómo utilizar estos contratos. ¿De acuerdo? Entonces, las asistencias técnicas tienen como finalidad cuidar de una u otra forma que los contratos estándar internacional se utilicen conforme están previstos en su formato estándar. Es decir, que no se modifiquen y que no generen desbalances. Por ejemplo, algo que estaría súper mal sería quitarle el ajuste de inflación a un FIDIC amarillo, porque sabemos que el contratista se va a comprometer por una cantidad de años y muchas cosas pueden pasar en este interín, en el estado en el que se está ejecutando este contrato. Y sería bastante complicado que este contrato no se pudiera ajustar, por ejemplo, por inflación, ¿de acuerdo? Entonces, el formato estándar sí lo prevé. Y de esa manera, los demás riesgos, ¿no? La idea es que los contratos se ejecuten con los riesgos, obligaciones y derechos que se han asignado de forma estándar. Entonces, las asistencias técnicas son importantes porque tienen el deber de preservar que estos contratos se utilicen en su formato estándar. Gracias. Agradecemos mucho, doctora Catherine Quiroz, por su ponencia. A continuación, damos paso a la segunda ponencia de la mesa número 7, la cual está a cargo de la doctora Nicole Lamadrid y tiene el título El valor del enfoque preventivo de la JPRD y DAAB. Antes de dar paso a la doctora Nicole Lamadrid, presentaré una breve sumilla. La Perdón, doctora, Graciela, discúlpame, ya se quitó mi sí. presentación, ¿verdad? No, todavía no, doctora. Sigue viéndose. Ah, Ya. ahora sí. Ok, Ok. gracias. Ok. Voy a presentar una breve sumida de la doctora Nicola Madrid antes de darle el pase a su presentación. La doctora Nicola Madrid es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención de muy bien. Actualmente cursa la segunda especialidad en Derecho Administrativo en la misma casa de estudios. Asimismo, se desempeña laboralmente en el estudio Reyes y Consultores, participando activamente en la elaboración de estrategias de litigación, escritos y revisión de contratos. Además, es asistente en cátedra en Derecho Internacional Privado en la PUC y entre sus principales logros académicos y profesionales destacan el primer puesto a nivel nacional en la tercera edición del Mundial de Arbitraje Peruano, en el que fue oradora titular del equipo ganador, el tercer puesto como mejor oradora en dicha competencia y la coautoría del artículo Fórmulas polinómicas para el reajuste de precios en el contrato de obra pública, una mirada a la regulación peruana, publicada en el libro El régimen de contrataciones con el Estado de la editorial jurídica Temis, revista jurídica de la PUC. Asimismo, cuenta con formación académica y experiencia práctica en solución de controversias, obras públicas, arbitraje y contratación estatal. Tiene usted la palabra, doctora Nicola Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Se me cortó un ratito por el internet. No sé si se me logra escuchar. Sí, se escucha perfectamente, doctora. Ya. A ver, ahí les estoy compartiendo el PPT. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Listo. De todo, muchas por la invitación. Es un honor poder compartir una mesa temática con tan reconocidos ponentes y profesionales en el rubro. Y bueno, yo quiero comenzar esta ponencia o esta mesa temática señalando un poco el panorama general actual. De hecho, me tomé un poquito la libertad de hacer una búsqueda respecto
actualmente cuál es la cantidad de obras paralizadas que se encuentran. De hecho, tenemos 3.000 millones de soles en obras paralizadas. Ello se puede ver en los panoramas contexto, este panorama, la realidad peruana en la cual las obras se encuentran paralizadas, es que justo acontece y es pertinente referirnos a lo que es la Junta de Resolución de Disputas, la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Y no podemos olvidar que antes se llamaba la Junta de Resolución de Disputas, y bueno, y de la mano de los Dispute Boards. De hecho, este cambio de nombre viene por dos lados, ¿no? Esta modificación que ha hecho el legislador peruano viene dados, no solo por el tema del nombre, sino también por el tema de las funciones a nivel normativo que se le otorga. Por un lado, antes la JRD no tenía esta palabra de prevención. Ahora lo que hace el legislador peruano es darle este enfoque de prevención para que justamente coadyuve a que los contratos se puedan ejecutar y se puedan finalizar. Y justamente va de la mano con lo que busca también los dispute boards, que es justamente resolver cualquier desacuerdo para poder priorizar la finalidad del contrato, poder llegar a una conclusión del contrato y que no se termine justamente en este panorama que inicialmente señalo que es una obra paralizada. En ese sentido, lo nuevo que viene y el enfoque que tiene la JPRD, la nueva ley de contrataciones que recién entró en vigencia en abril, es la de la prevención, pero no solo previene, sino que también resuelve y absuelve. Y un poco de las funciones nuevas a las que yo me refería es justamente las que menciona la nueva normativa. Debemos recordar que antes era obligatorio para 20 millones y ahora es obligatorio para 10 millones. También el hecho de que no podemos iniciar la ejecución de una obra sin antes haber suscrito el contrato tripartito de la JPRD. Y de hecho también hay adicionales en las justamente la ejecución del contrato, ¿no? La finalidad justamente que es ejecutar el contrato. En ese sentido, también en este slide se puede ver el tema del contraste entre el reglamento del ICC, en el cual se señala los diferentes tipos de decisiones que pueden tomar un Dispute and Boards referido a los contratos estandarizados, como son los ya mencionados, el NEC, el FIDIC, que tenemos los Dispute Review Boards, que te emiten las recomendaciones, los Dispute Avoidance Adjudication, los Combinated Dispute que emite recomendaciones y decisiones. Y trasladado o extrapolado a la realidad peruana o a la nueva ley que ha salido, que se ha puesto en vigencia a partir de abril, es justamente los Dispute Avoidance Adjudication Boards, que trasladados es la JPRD, que justamente tiene esta facultad de emitir decisiones obligatorias, priorizando justamente la ejecución del contrato. Y de hecho, justamente como ya lo había relatado la doctora Catherine Quirós, de hecho, en el tema de los contratos NEC, los contratos FIDIC, se busca justamente este principio de colaboración objetivo propiamente, que los contratos se lleguen a ejecutar y se llegue a obtener esta finalidad pública o la finalidad que se busca en cada contrato en concreto, ¿no? De hecho, justamente para eso tenemos también los principios como Value for Money, Open Book, etcétera, pero todo ello enmarca justamente este hecho de colaborar para poder llevar a buen puerto el contrato o la ejecución del contrato. En ese sentido, para ello es justamente las funciones que se le contrataciones públicas, como se le llama, le ha buscado dar esta prioridad al ámbito preventivo, justamente buscando que los contratos de obra lleguen a buen puerto. Y a modo de un poquito hacerlo más dinámico, me permito mostrar un caso que hemos podido ver en el estudio, que tiene que ver justamente con en un contrato NEC, por ejemplo, tenía un monto original de 16 millones de soles y durante la ejecución del contrato varió este precio a 43 millones de soles. Uno pensaría que justamente para priorizar la ejecución del contrato, priorizar que él podría justamente llegar a este acuerdo colaborativo de poder no verse desfinanciado el contratista y poder obtener un segundo adelanto directo, o adelanto, mejor dicho. Y es justamente por ello que en principio en este contrato se iniciaron como tratativas para ello. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo entre las partes y no llegarse a priorizar justamente la ejecución del contrato es que se realizan
y en el caso, bueno, en la realidad peruana sucede justamente el hecho de que a veces los DAPs puedan emitir decisiones contradictorias. En este caso, la problemática refería justamente al cambio del presupuesto, que el contratista se encontraba desfinanciado. Cabe señalar que en este caso hablamos de un contrato NEC-F, en el cual, bueno, primordialmente hablamos de la gestión del contrato, y por un lado, en uno de los DAPs se mencionaba que sí, que se iba a otorgar este adelanto en función de del nuevo monto presupuestal que se estaba obteniendo en este contrato. Y por otro lado, en otro DAP se señalaba lo contrario, que no se encontraba regulado. Igual para, acá como nota para esto, son dos ítems diferentes, pero del mismo contrato en general, pero habían estos DAPs contradictorios. Por un lado teníamos un DAP que te ayudaba a la ejecución del contrato, que cumplía con esta naturaleza del DAP, que justamente es priorizar, obtener la obra. Y por otro lado teníamos un DAP que ayudaba a que haya un desfinanciamiento de parte del contratista y por tanto no pueda o contrataciones y respecto a la que estima, eh, que por ejemplo, que me parece que tuve un problemita con mi internet, Sí. pero para finalizar igual porque parece que se está como cortando un poquito el tema de recalcar reflexión de este tipo de mecanismos es el priorizar justamente la ejecución de la obra y no dejarlo meramente en lo teórico, sino que también llevarlo a la realidad y que justamente esto pueda verificarse y bueno, que se ejecute finalmente las obras y justamente no recargamos a este panorama general en el que tenemos gran cantidad de dinero y gran cantidad de obras paralizadas, sino que por el contrario se llegue a ver la finalidad del contrato y, bueno, en este caso, en el marco de la ley de contrataciones, que se satisfaga el interés público. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctora Nicole. A continuación pasamos a una ronda de conclusiones, las cuales constan de 2 minutos por parte de la doctora Catherine Quiroz y la doctora Nicola Madrid. Muchas gracias, Fiorella. Bueno, por mi parte, tengo realmente la gran expectativa de así como los contratos NEC se vienen utilizando adecuadamente, los contratos FIDIC también se hagan, ¿no? Y parte de eso, que diferenciemos correctamente dónde vamos a incluir un DAP y dónde vamos a incluir una JPRD, por ejemplo. Bueno, eso. Muchísimas gracias.